Alabado sea el Señor. Bienvenido, Vicente, adelante. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes acá desde las frías tierras de Guatemala, en Quetzaltenango. Y pues déjenme decirles que es un privilegio compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por la oración que ya se tuvo pidiendo la dirección divina. Y pues confiando en la guía del Espíritu Santo, vamos a abrir la palabra de Dios. Mi nombre es Vicente Navas, como ya presentó el pastor. Eh, Soy adventista de más de 50 años en la iglesia y quiero decirles que no siempre fui adventista. Crecí en un hogar en el cual pues mi padre estaba involucrado en política y en ese tiempo que no conocíamos el mensaje, comíamos de todo, sé lo que es comer carne de cerdo, de todo. En ese tiempo estaba en auge la guerrilla aquí en Guatemala. Y a pesar de que mi padre era diputado en el gobierno en el tiempo del general Arana Osorio, yo tenía en mi mente una actitud revolucionaria y estaba en contra de las injusticias sociales, en contra de la opresión, etcétera, etcétera. Y entonces, una de mis ideas era ser guerrillero. Y bueno, tratando de encontrar algún material que me orientara sobre tácticas de guerra, me encontré con un libro que a mi padre le habían obsequiado y es este maravilloso libro, El conflicto de los siglos. Empecé a leer el libro creyendo que iba a encontrar ahí instrucciones en cuanto a tácticas de guerra y ciertamente las encontré. Solo que me di cuenta que yo andaba por las ramas y el libro me enseñó que la mayor de todas las injusticias es el pecado. El mayor opresor es Satanás y el arma más poderosa para combatirlos es la palabra de Dios. Así que decidí ser guerrillero, pero guerrillero en la iglesia adventista del séptimo día. Cuando empecé a escudriñar la palabra, me llamó mucho la atención el hecho de que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y de estas tres cosas, dice el don de profecía en Ministerio de Curación, página 12, que Jesús se dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Así que quería, Amén. dije, bueno, yo quiero eh, enseñar, predicar y sanar. Amén. Así que tuve la oportunidad de ingresar a la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Empecé a estudiar medicina, pero también estaba estudiando los libros del Espíritu de Profecía. Y al estudiar los libros que hablan sobre el tema de salud, me impactó muchísimo el hecho de ver cómo Jesús utilizaba los elementos sencillos de la naturaleza, los que han utilizado todo el resto del reino animal sin efectos secundarios y que siempre han estado disponibles, la medicina más antigua. Así que al ir más al fondo en el conflicto de los siglos, descubrí que ese tipo de medicinas era la que iba a estar disponible para el pueblo de Dios cuando no se pudiese comprar ni vender. Entonces dije, no, voy a especializarme en el área de la medicina natural. Fue así como ingresé a esta parte de la medicina tan maravillosa. Y luego, pues posteriormente decidí ir a nuestra universidad en Costa Rica a a estudiar teología y un menor en educación. Así que ya tenía las tres cosas. Um, una de las cosas que me impresionó mucho de la medicina natural es que en mi experiencia propia padecía mucho
de problemas de la garganta, del sistema respiratorio, al punto de que ya los antibióticos de amplio espectro no hacían efectos. Y profundizando más en el espíritu de profecía en los libros de salud, me encontré con unas citas, bueno, varias citas, pero una de tantas del don de profecía, donde dice que las personas aquejadas por la enfermedad pueden hacer por ellas mismas lo que otros no pueden hacer. Deberían comenzar por aliviar la naturaleza de la carga que le han impuesto. Deberían suprimir la causa. Deberían ayunar durante un corto tiempo y darle al estómago la oportunidad de descansar. Deberían reducir el estado febril del organismo mediante la cuidadosa y bien realizada aplicación de agua. Estos esfuerzos ayudarán a la naturaleza en su lucha por liberar al organismo de impurezas. Mensajes selectos, tomo 2, página 515. Pues déjenme decirles que entré en un ayuno solo con agua y luego al día siguiente me puse con manzanas, comiendo solo manzanas. Esto lo hice durante un total de 5 días. No aguanté hambre, comiendo manzana y tomando agua. Y para gloria al Señor, déjenme decirles que el estreptococo beta hemolítico que me estaba afectando según los exámenes, pues desapareció completamente. Ya no hubo necesidad de quitarme las amígdalas, ahí tengo mis amígdalas. Y entonces esto me impresionó mucho y profundicé mucho más en el estudio de los libros de salud del espíritu, profecía, bueno, y todos los demás, ¿verdad? Y gracias a Dios, gran parte de lo que sé y conozco de medicina natural, se lo debo a Dios a través del espíritu de profecía. Amén. 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 Fíjense que Amén. esto es tan valioso para mí, Amén. el profecía, pues por eso Amén. conocí el mensaje adventista, que pues lamento cuando casi no hacemos uso del don de profecía. Y para mí eso es vital porque leí, por ejemplo, en eventos de los últimos días, que una cosa es cierta, dice en la página 181. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, no me avergüenzo de este mensaje adventista, no me avergüenzo del don de profecía, que cuando levanté mi mano para ser bautizado por el recién fallecido pastor Ever García, una de los votos dice, creo en el don de profecía. Y sigo creyendo en el don de profecía, hermanos, y los adventistas del séptimo día debemos hacerlo. Es importante el aspecto del ayuno, sobre todo cuando vamos a Marcos, en el capítulo número 9. Y ahí encontramos una escena interesante de un muchacho endemoniado. Este muchacho, cuando Jesús empieza la entrevista médico-paciente, le pregunta cuánto tiempo hace que le sucede esto. Estamos en el capítulo 9 y verso número 21. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre respondió, desde niño. Es interesante que a veces cuando los niños quieren entregarse al Señor Jesús, cuando ya tienen uso de razón, cuando ya son lo suficientemente grandes como para saber que cuando le arrebatan la cartera o el monedero a una señora en el mercado y salen corriendo, saben que están haciendo mal y que si ya están lo suficientemente grandes para perderse, pues lo están para salvarse también. Pero a veces dejamos pasar el tiempo y el diablo sí los aprovecha y los capitaliza. Y ese fue el caso de este niño. Dice acá el padre que desde niño el diablo había tomado posesión de este muchacho. Y entonces los discípulos estaban maniatados, no supieron qué hacer.
Y pues todos sabemos la historia, ¿verdad? Que el padre le dice a Jesús, bueno, si puedes hacer algo, ¿verdad? Si puedes. Y Jesús le dice con las mismas palabras, bueno, si puedes creer. A Jesús le importa y le interesa sobre todo que creamos. Y porque al que cree, todo le es Todo es posible. posible. Así que aquel hombre se dio cuenta que necesitaba fortalecer más su fe y gritó, creo, ayúdame, incredulidad. Y bueno, sabemos cómo el Señor sacó al espíritu mudo y sordo, como dice allí, lo sacó y lo eliminó. Ahora me llama la atención cuando en el verso 29, Sí, yo no sé. los oyentes, ¿Mm? de género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hemos estado hablando bastante de la oración y es muy importante la oración, pero va unida a este aspecto que es el ayuno. ¿Cuán importante es el ayuno? Hoy en día incluso se está practicando mucho el ayuno entre los no adventistas. A los pacientes que hemos recibido aquí en nuestro sanatorio, una de las cosas que hacemos es ponerlos en ayuno, pero también es un ayuno comiendo alimentos frescos, frutas, verduras, y es interesante cómo el organismo empieza a cambiar, las células empiezan a limpiar, a desintoxicar, el sistema inmunológico se empieza a fortalecer al punto de que muchos problemas de salud clasificados o calificados como terminales, pues resulta que no, el paciente no está terminado. Lo que estaba terminado era el conocimiento del que lo había sentenciado a muerte. Amén. Pero vamos a la palabra de Dios y al Espíritu Profecía que nos dice que el que cree todo lo es posible, no existe paciente terminal. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 103, verso 3, que Dios es el que en primer lugar perdona todos los pecados y luego dice sana todas las enfermedades sin excepción alguna. Para Dios no hay nadie terminado. Solo aquel que finalmente se rebela contra Dios con mano alzada y no quiere saber nada de él. En fin, hoy el ayuno intermitente está muy de boga. Y Elena White menciona esto cuando recomienda el comer solamente 2 tiempos de comida, sobre todo en el caso de desayuno y almuerzo. Amén. Sí, Señor. Y entonces, vieran que esto produce un efecto tremendo porque después Amén, así es. a 16 horas, las células empiezan a limpiar, se empiezan a fortalecer, empieza a subir el sistema inmunológico, la mente se despeja. Óiganme, en el organismo empieza a suceder algo tremendo y sobre todo después de 3 días de ayuno, solo con agua, entonces empieza el organismo a echar mano del recurso de la grasa acumulada y entonces se empieza a eliminar grasa. Las personas empiezan a bajar de peso. Por supuesto que este ayuno en casos especiales de personas, por ejemplo, con ciertas condiciones de salud, pues deben de consultar con su profesional médico de confianza antes de entrar en un proceso de esto, sobre todo pues si quiere extenderse más allá de los 3 días, porque cuando llegamos a las 3 o 4 semanas, el organismo puede empezar ya no a recurrir de la grasa cuando ésta se acaba, sino que empieza a recurrir a las proteínas. Y entonces sí puede haber un problema serio de salud. Así que estamos teniendo problemas aquí con la energía eléctrica, pero continuamos en el nombre del Señor. Así que entonces vemos cuán importante es el ayuno en el aspecto de un beneficio físico, en el aspecto de un beneficio mental, pero sobre todo cuando buscamos salud espiritual, cuando buscamos liberación del dominio del enemigo, como era el caso de este muchacho, y como es el caso seguramente de muchas de las personas que nosotros las vemos inalcanzables.
de muchas de las personas que queremos invitar a estas campañas y que creemos que es imposible aquello, que es imposible que reflexionen, que recapaciten y que acepten el mensaje. Queridos hermanos, es tiempo de que recorramos a esta herramienta maravillosa. Es por eso que cuando vamos allá al Antiguo Testamento y nos encontramos con el día de expiación, una de las cosas claves en el día de expiación era que se proclamaba ayuno. El día 10 del mes séptimo se proclamaba ayuno, afligir sus almas, dice el espíritu de profecía. ¿Qué es afligir sus almas? Era entrar en ayuno. Les leo una cita cuando menciona allí al respecto del espíritu de profecía. Todo hombre, dice, había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis de corazón. Patriarcas y Profetas, página 368. Sí, en Levíticos 23, 27 se daba esa instrucción. Pero viene el conflicto de los siglos en la página 544 y nos dice, estamos viviendo ahora en el gran día de expiación. Todos sabemos desde el 22 de octubre de 1844. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Ahora, hermanos, nosotros con frecuencia convocamos reuniones de ayuno. Déjenme decirles que eso está excelente. Pero tenemos que tener claro que cuando vamos a ayunar hay que preparar mentalmente el cuerpo por lo menos 1 o 2 semanas con anticipación y decir tal fecha vamos a ayunar o voy a ayunar. Porque el organismo así se va preparando también, la mente va organizando al cuerpo para que no haya mucha segregación de ácido clorhídrico en el estómago y pues no vaya a haber muchos problemas o problemas con gastritis. Así que cuando llega el momento del ayuno, pues esto debe hacerse, recuerden que el día de expiación era una fiesta, pues. O sea, no hay que andar con caras largas, con caras ahí que vean que estamos sufriendo, porque entonces esto se torna una justificación por obras, una justificación por el ayuno. Y hay personas que empiezan a aclarar, es que ahí llevo tanto de ayuno, y para que digan, ay, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo está de consagrado? ¿Cómo ama a Dios porque está sacrificándose? Esa es justificación por obras. El propósito del ayuno, hermanos, era tener una mente clara, era poder tener una mejor sintonía, afinar la sintonía con Dios. Y es por eso que ahora, en el tiempo de expiación que estamos viviendo, Dios espera que también estemos en ayuno, pero no un ayuno solamente de 1, 2 o 3 días, que está bien cuando lo hacemos evitando, digamos, todo alimento sólido y quedándonos solo con agua, por ejemplo. Pero hay un ayuno que el Espíritu de Profecía califica como ayuno verdadero. Y lo encontramos descrito en Eventos de los Últimos Días, páginas 83 y 84, cuando dice, ahora y hasta el fin, el verdadero ayuno que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso apropiado de alimentos saludables sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Dice allí, evitar todo tipo de alimento estimulante. ¿Y qué es lo que el espíritu de profecía califica como un alimento estimulante? Vean esta cita tremenda, el Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 517, 518.
donde dice, algunos piensan que no pueden reformarse, que la salud sería sacrificada si ellos intentaran abandonar el uso del té, café, carne y todos los alimentos estimulantes. Esta es una sugestión de Satanás. Son estos estimulantes perniciosos los que con toda certeza están minando la constitución y preparando el sistema para la entrada de enfermedades agudas. Tienen una influencia anubladora sobre el cerebro, porque se hace imposible apreciar las cosas eternas. Los que aprecian tales ídolos no pueden valorar debidamente la salvación. Interesante que habla de alimentos estimulantes. En la ciencia se le llaman alimentos que contienen excitotoxinas. Excitotoxinas. Y todos estos alimentos, incluyendo los alimentos cárnicos, por ejemplo, todo lo que son carnes tienen una excitotoxina que se llama hipoxantina. Ustedes lo pueden investigar. La hipoxantina hace que se cree un cierto nivel de adicción, igual que la cafeína en el café y otras excitotoxinas, ¿verdad? Y entonces nos sigue diciendo acá, ahora sobre alimentos sencillos. ¿Cuáles son los alimentos sencillos? La claridad de mente y la firmeza a propósito de Daniel, su fortaleza de intelecto para adquirir conocimientos, se debían en extenso grado a la sencillez de su régimen y vida de oración. Interesante que cuando se habla de la sencillez del régimen, esto se está hablando como el verdadero ayuno, un ayuno permanente del pueblo de Dios ahora que estamos viviendo en el día de expiación, porque eso nos va a ayudar a tener mentes claras y enérgicas para entender incluso la expiación, así lo dice el don de profecía. Todos los nutrientes, está en la página 433 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, dice que todos los nutrientes están en esta alimentación sencilla. Los cereales, las frutas, legumbres y las nueces han de hallarse en ellos todos los elementos alimenticios que necesitamos, incluso la vitamina B12, que la ciencia ha demostrado que no necesariamente se encuentran en los alimentos directamente de origen animal, sino que los producen ciertas bacterias. Por ejemplo, cuando consumimos banano, esos puntitos oscuritos que hay en los bananos o plátanos, como le dicen algunos, guineos, esas son bacterias que producen vitamina B12. También cuando tenemos un tracto digestivo saludable, un buen intestino, la flora bacteriana produce vitamina B12. También en el estómago hay una sustancia que se llama el elemento intrínseco. Cuando los niveles de acidez están correctos, se produce también vitamina B12, lo cual no sucede cuando contrarrestamos la acidez al utilizar todos estos productos como el omeprazol, lansoprazol, todos esos soles, ¿verdad? Que son inhibidores de la bomba de protones. Entonces, hermanos, debemos de cuidar bien los niveles de digestión, que haya un buen nivel de acidez, que haya un buen sistema de intestinal funcionando. Si usted come 3 veces al día, pues hay que botar la basura 3 veces al día. Yo le digo en mis conferencias a mis pacientes, mire, si usted en una desgranadora de maíz echa 3 mazorcas, deben de salir 3 olotes. No sé cómo le dicen ustedes, ¿verdad? Pero olotes es la parte que ya sin granos. Pero si usted echa 3 mazorcas y solo sale un olote, pues hay 2 que se están quedando adentro. Igual sucede cuando comemos 3 veces al día y solamente vamos a evacuar una vez. Acumularse problemas allá a nivel intestinal y se empieza a desequilibrar la flora bacteriana y eso nos da problemas del sistema nervioso, de inmunidad, de toxicidad, etcétera, etcétera. Por eso es que entonces el ayuno viene a limpiar todo eso. Ahora, hermanos, cuando las personas han sido esclavas del enemigo por mucho tiempo, el Señor nos dice aquí que esto solo sale con ayuno y oración. Es importante que en estos momentos en los cuales nosotros estamos vislumbrando el llevar personas a las conferencias, que aquellas que aún consideremos que son difíciles las pongamos en una lista especial de oración y ayunemos, hagamos un ayuno por ellos. No necesariamente este ayuno tiene que ser un ayuno sin alimentos.
sino como dice el don de profecía, el verdadero ayuno del pueblo de Dios de aquí hasta el fin, es evitar todos esos tipos de alimentos que son excitatorios o estimulantes y utilizar alimentos sencillos para tener una mente clara y poder estar en sintonía fina con Dios. Quiero ir finalizando diciendo que es una gran responsabilidad la que tenemos quienes vamos a presentar el mensaje en estas conferencias. Es tan importante que en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 456, nos indica si mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado, los hombres combaten la verdad complaciendo hábitos incorrectos de comer y beber, quitan toda la fuerza del mensaje que llevan. Qué tremendo que nuestros hábitos incorrectos en el comer y beber hacen que se pierda fuerza en el mensaje que vamos a compartir. Que el Señor nos ayude a humillarnos en este tiempo de expiación, a humillar a nuestros espíritus, a pedirle al Señor fortaleza para ser llenos del Espíritu Santo, para que nos limpie de toda la basura de este mundo y que podamos dar a la trompeta un sonido certero. Es interesante cómo dice el don de profecía que en este tiempo final, Dios va a usar pocos grandes hombres. Así lo dice, cuando menciona que en la solemne obra final pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa. Amén. De científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer calificaciones externas. Los títulos, los maestrías, doctorados y todas calificaciones externas sirven, pero dice que Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Los iletrados van a ser utilizados. La gente Amén. La gente que no va a apelar, ustedes, mis hermanos, que tal vez no tienen una licenciatura, una maestría, ningún doctorado, pero tienen un espíritu humilde y dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sí, Amén. señor. Amén. Dice aquí Amén. la palabra en eventos de los últimos días, Amén, así es. y con esto voy finalizando. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tan poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Amén. Miles se convertirán bajo su testimonio. El hombre pobre es un testigo de Cristo. No puede apelar a datos históricos o a la así llamada ciencia, pero de la palabra de Dios reúne evidencias poderosas. La verdad que habla bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y notable y lleva consigo un poder tan indisputable, que su testimonio no puede ser contradicho. Amén. Mis hermanos, estamos dispuestos a ser humildes y dejarnos guiar por el Espíritu para que podamos comer y beber para la gloria de Dios en este tiempo final, para que el mensaje Amén. lo podamos dar y se mantenga con fuerza. Que el Señor nos ayude a poder dar a la trompeta un sonido certero, que nosotros los mensajeros estemos convencidos que Dios quiere utilizarnos y Amén. estemos dispuestos a dejarnos utilizar. Amén. Que Dios transforme nuestros gustos, nuestros apetitos, nuestros pensamientos y nos dé un corazón humilde para que sea glorificado Dios y no el ser humano. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y bondad. Amén, así es. No dejarnos a oscuras, sino que nos has dejado la maravillosa luz de tu palabra y del don de profecía. Gracias por estas herramientas maravillosas como lo son la oración y el ayuno. Amén. Padre, tú deseas que como pueblo en este tiempo final que tenemos un gran mensaje para dar al mundo, un mensaje especial. No es un mensaje cualquiera, no es un mensaje barato, es un mensaje que costó la sangre de Cristo Jesús. Amén. Oh Señor, ayúdanos a apreciar este mensaje y no desviarnos por otros lados. No dar un mensaje de evangelio light,
a dar el mensaje puro tal cual nos los has confiado. Dios santo, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis hermanos pastores. Ahora que vamos a viajar, Señor, pon tu mano en esos aviones, en esos vehículos. Amén. Que el enemigo no ponga tropiezo a nuestro ministerio que vamos a desarrollar ahí en Costa Rica. Amén. Bendice a mis hermanos ahí en la iglesia de Desamparados, donde voy a estar también dando la conferencia. Danos Amén. sabiduría para hacerlo mejor y que la salud física, mental y sobre todo la espiritual, que tiene consecuencias eternas, sea el fruto de todos aquellos que han de llegar a comer la palabra de Dios. Amén. Amén. Alabamos y glorificamos y oramos tu nombre. Oramos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.